Bienvenidos al espacio de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo y esto es Reporte Climático. Con ayuda de especialistas de Latinoamérica, abordamos cada semana los distintos aspectos del mayor reto de nuestro tiempo, la alteración del clima. La causa directa de dicho fenómeno es la quema masiva de combustibles fósiles como petróleo, gas natural y carbón. En consecuencia, el planeta ya se ha calentado 1.2 grados Celsius respecto a la época preindustrial. Este número puede parecernos pequeño, pero lo cierto es que está teniendo un impacto severo en muchos ámbitos de nuestra vida. La salud física y mental no son la excepción y para hablar al respecto, esta vez hemos invitado a Yasna Palmeiro Silva, quien se desempeña como profesora en la Universidad de los Andes en Chile. Yasna es una experta en salud pública y epidemiología. Vamos a conocerla después de nuestra sección de noticias climáticas globales. Comenzamos. Contrario a lo que muchos pensaríamos, los grandes volcanes ayudarían a enfriar la Tierra si ésta fuera devastada por el cambio climático. Los escenarios más adversos de dicha crisis suponen que en el año 2100 el planeta podría alcanzar un calentamiento de hasta 6 grados Celsius respecto a la época preindustrial. En esas condiciones, las nubes volcánicas de las erupciones masivas subirían a una mayor altitud en la atmósfera. De acuerdo con una investigación publicada en 2021 por la revista Nature Communications. Ahí, las partículas capaces de bloquear la luz solar se expandirían más rápidamente que en la actualidad, provocando un descenso en la temperatura global. Los autores del estudio combinaron las proyecciones climáticas más pesimistas con simulaciones de actividad de volcanes tropicales. Así llegaron a la conclusión de que el efecto refrigerante de los volcanes aumentaría hasta en un 15%, pero únicamente después de atravesar una situación de calor en verdad catastrófica. La pregunta ahora es, ¿estamos dispuestos a experimentarlo en carne propia? Casi 30 ciclos de retroalimentación climática estarían agravando el calentamiento global y amenazan con desencadenar alteraciones irreversibles en el planeta. Eso es lo que indica un reciente análisis dado a conocer en One Earth. Los ciclos de retroalimentación climática son una suerte de efecto dominó, o sea, un solo cambio se traduce en transformaciones adicionales y repetidas. Es el caso del Ártico, donde las temperaturas crecientes están derritiendo el hielo marino. En consecuencia, hay más agua. Esta absorbe más calor y con ello se derrite más hielo, comenzando de nuevo el ciclo. William Ripley, profesor de ecología en la Universidad Estatal de Oregon y autor principal del estudio, comentó al medio CNN que la desaparición de los bosques, las turberas que arden sin llamas y el permafrost que se descongela son ciclos de retroalimentación especialmente preocupantes. Esto se debe a su gran magnitud, la dificultad de cuantificarlos con precisión, su ausencia en los modelos climáticos y su capacidad de afectarse unos a otros. Entre los años 2000 y 2022, en América Latina y el Caribe, 152 millones de personas fueron afectadas por desastres. Según la ONU, en los últimos 2 años, el 88% de esos fenómenos tuvo relación con el clima e impactó de manera desproporcionada a las personas mayores y con discapacidad, a la niñez y a las mujeres. No obstante, ellas han demostrado reiteradamente que son esenciales en la prevención. Con el fin de potenciar este papel, existe desde 2021 la Red de Mujeres de América Latina y el Caribe para la reducción del riesgo de desastres. Queremos saber cuáles son los ejercicios en la región que están desarrollando las científicas y las mujeres en territorio, quienes a menudo no conocen la expresión reducción del riesgo de desastres, pero sí que están salvando vidas. Todas son bienvenidas en la red. Así lo señaló una de sus integrantes, Giovanna Osorio Ospina, durante la 8ª Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas y el Caribe, celebrada este año en Punta del Este, Uruguay.
Osorio Ospina recordó que pertenecer a la red no tiene costo y el registro se hace en Internet mediante un formulario disponible en inglés y español. De entre todos los factores capaces de poner en jaque a la salud humana, el más preocupante es el cambio climático, ya que amenaza con deshacer los últimos 50 años de progreso en el ámbito sanitario. Nadie está a salvo de los riesgos, pero las personas cuya salud se está viendo perjudicada en primer lugar y de forma más severa por la crisis climática son las que menos contribuyen a sus causas y las que menos pueden protegerse a sí mismas y a sus familias. Nos referimos a las poblaciones de países y comunidades de bajos ingresos, así como a los grupos históricamente desfavorecidos. La Organización Mundial de la Salud señala que el cambio climático coloca en inminente peligro la cobertura sanitaria universal de diversos modos, agudiza la carga de enfermedad y exacerba los obstáculos que ya existían. Por ejemplo, más de 930 millones de personas, es decir, 12% de la población mundial, dedican al menos una décima parte de su presupuesto familiar a pagar la atención de salud, dado que los más pobres carecen en gran medida de seguro. Las crisis y tensiones relacionadas con la salud ya empujan a unos 100 millones de personas a la pobreza cada año, y los efectos del cambio climático empeoran esta tendencia. Aunque esta relación de causa-efecto es inequívoca, sigue siendo difícil estimarla a detalle. No obstante, los avances científicos están permitiendo atribuir progresivamente un aumento de la morbilidad y la mortalidad al calentamiento inducido por las actividades humanas. Se prevé que entre 2030 y 2050, el cambio climático causará unas 250,000 muertes adicionales cada año debido a la malnutrición, el paludismo, la diarrea y el estrés calórico. Asimismo, se calcula que el costo económico de los daños directos a la salud será de $4,000 millones anuales de aquí a 2030. A esta cifra hay que sumar los costos indirectos en sectores determinantes para la salud, como la agricultura, el agua y el saneamiento. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, IPCC, ha concluido que el mundo debe limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados Celsius respecto a la época preindustrial, tal como marca el Acuerdo de París. Esa es la única manera de evitar una catástrofe en la salud y prevenir millones de muertes. Sin embargo, también hay que decir que incluso un calentamiento de 1.5 grados se considera inseguro, pues cada décima de grado adicional en el planeta representa un grave golpe a la vida de las personas. El sector salud tiene un papel importante que desempeñar en la reducción de su propia huella ecológica. De hecho, si se tratara de un país, ocuparía el 5º puesto de los que más emiten gases de efecto invernadero. Actualmente, apenas un 0.5% del financiamiento climático multilateral se ha atribuido a proyectos de salud. En verdad se necesita hacer inversiones para ecologizar los sistemas sanitarios a través del uso de paneles solares, equipos de eficiencia energética y gestión de residuos. El cambio climático está sucediendo en este preciso momento y sus efectos son múltiples. Y todos estos cambios en el sistema climático obviamente trae alteraciones a lo que nosotros estamos acostumbrados, digamos, desde el punto de vista del clima, ¿no? Entonces, todos estos cambios también desafían el cómo nosotros construimos las ciudades, cómo nosotros nos desarrollamos en el día a día, cómo nosotros plantamos o cultivamos diferentes alimentos, etc. Y obviamente cambios en el clima, como afectan los sistemas humanos, también afectan la salud mental y la salud en general de la población, ya sea porque estamos teniendo más eventos de precipitaciones extremas y como no estamos preparados, entonces nos inundamos, por ejemplo, y la gente sufre. El problema no termina ahí, pues algunas consecuencias del cambio climático en la salud pueden presentarse a largo plazo. Si hay inundaciones, quizás vamos a tener contaminaciones de las aguas y eso sí va a afectar después en algunas enfermedades, principalmente diarreicas, por ejemplo, etcétera.
o olas de calor, por ejemplo. También hemos estado viendo en el mundo en general un aumento en las olas de calor, principalmente en la parte más bien del hemisferio norte, donde hay más tierra y menos océano, y esto afecta a las personas que son más vulnerables desde un punto de vista individual, pero también desde un punto de vista de una vulnerabilidad social, porque no nos preparamos bien como sociedad para enfrentar los desafíos de este cambio climático. Si nos preparamos mal, obviamente las personas van a sufrir, y dentro de ellas las más vulnerables desde un punto de vista más bien físico. Tan solo en lo que concierne a las muertes por calor, 1/3 puede atribuirse al cambio climático, según estudios. Ya estamos viendo que al parecer la sociedad, las personas están reaccionando ante estos eventos climáticos extremos, ¿cierto? Y que se asocian al cambio climático de una manera que nosotros podemos ver que negativamente les afecta, ¿no? En el pasado, la salud era vista como la ausencia de enfermedad, mientras que ahora se le reconoce como un estado de completo bienestar físico, social y mental. Bueno, en general la salud mental podría tener diferentes definiciones o diferentes abordajes dependiendo de la disciplina con que la miremos en el general. Uno podría, si lo miramos desde una perspectiva más bien de la medicina tradicional, la salud mental se podría ver como algún trastorno, ¿no? Como alguna alteración bioquímica de los neurotransmisores, etcétera. Si lo abordamos desde una perspectiva más bien social, podríamos evaluar, cuán bien o cuán es la frecuencia de las interacciones sociales que tenemos y que eso afecta nuestro bienestar y nuestra salud mental en general. Hay diferentes perspectivas, diferentes formas de analizar esto. También es posible definirla desde la perspectiva de la salud global. Y obviamente nosotros desde Salud Global consideramos la salud mental como este estado o dinámica de bienestar social que es muy subjetivo. La salud mental desde un punto de vista de salud global es más bien subjetivo, es cómo tú te sientes en relación a tu vida, cómo tú te sientes inserto en la sociedad, etc. Cuando se piensa la salud mental en función del cambio climático, supone nuevos desafíos. Dejando de lado el tema de salud mental, no lo tocamos mucho porque yo creo que uno de los principales desafíos es que no sabemos aún cómo medir esto. Si bien ya la salud mental por sí solo, o desde una mirada más bien biomédica, es difícil de aproximarse, han habido obviamente avances, pero es difícil de aproximarse, cuando incorporamos una perspectiva global, más bien sociológica, etcétera, es mucho más complejo. Y todavía estamos aún iniciando toda esta área, digamos, de análisis de relaciones entre el cambio climático y la salud mental o el bienestar mental, que también se ha llamado. En este sentido, una referencia obligada es el Lancet Countdown, un informe que se publica anualmente desde el año 2016. Una perspectiva partiendo bastante de lo más general, desde el Lancet Countdown, lo que han investigado y se ha visto que cuando existen olas de calor, por ejemplo, en diferentes países, analizan el tipo o las palabras que aparecen en algunos tweets en Twitter. Y lo que ven es que cuando hay olas de calor, los sentimientos más bien negativos de ansiedad, de desesperanza, por ejemplo, incrementan en comparación a los sentimientos positivos. Aumenta la desesperanza, ha existido un aumento en la desesperanza o esta llamada solastalgia que está asociado al cambio climático y que es este sentir, es un distrés emocional que es causado por todos estos cambios ecológicos que estamos viendo, esta disminución en la biodiversidad, por ejemplo, estas olas de calor grandes o estos aluviones e inundaciones que se producen en general en todas partes del mundo. Entonces es un trastorno que se ha visto principalmente dentro de los jóvenes. Otra condición sobre la que se ha generado conocimiento es la llamada ecoansiedad. Así lo describe Yasna Palmeiro. Que sería una ansiedad asociada a un cataclismo medioambiental o a este cambio medioambiental. Y finalmente se ha dicho también en relación al duelo o a la sensación de pérdida por esta pérdida o daño ecológico en general. Entonces ya estamos viendo algunos conceptos que aparecen asociados principalmente en jóvenes debido al cambio climático.
El impacto del cambio climático en nuestras emociones es real. Un amplio estudio realizado con 10.000 niños y jóvenes de 10 países reveló que el 45% percibe que sus sentimientos sobre el cambio climático afectan negativamente a su funcionamiento diario. Pese a que la relación entre cambio climático y salud mental ha reunido evidencia, esto no se traduce en políticas públicas. Para enfrentar los problemas asociados al cambio climático y salud mental. Lo que yo te comentaba son sentimientos, son emociones, son alteraciones en relación al bienestar mental, ¿cierto?, de las personas, principalmente jóvenes. Algo que hemos dejado de lado es el efecto del cambio climático en la salud mental a través de un evento extremo. Jóvenes, como también personas adultas, toda la sociedad. Si nos vemos enfrentados a un incendio, por ejemplo, que afecta a nuestra casa, que afecta a nuestros barrios, o si nos vemos enfrentados ante un aluvión importante, o una inundación importante que también afecta a todo nuestro entorno, esto causa un daño directo a la salud mental, causa preocupación, causa ansiedad, no sabemos qué hacer, perdemos cosas básicas como podría ser la vivienda, por ejemplo, y esto obviamente afecta de manera transversal. Podría asociarse a un estrés traumático, inclusive. Incluso podría dar lugar al denominado síndrome por estrés postraumático. De reaccionar desde la política pública, de reaccionar de una manera adecuada, apropiada a los tiempos, ya sea para lo que viene para el futuro, pero también para lo que hoy día estamos viviendo y muchas de las personas en el mundo están viviendo. En Pakistán, en Nigeria, en Australia han estado ocurriendo inundaciones que la verdad están cobrando vidas y están destruyendo todos los entornos y los vecindarios de las personas. Entonces, lamentablemente tenemos mucho por trabajar aún. Yasna Palmeiro piensa que la mejor alternativa es conformar alianzas. Entre la academia, entre los tomadores de decisión, con las comunidades, con las personas que también lo están viviendo. A veces, cuando nos sectorizamos y nos enfocamos en una sola área, dejamos de ver cosas valiosas como por ejemplo la experiencia de las personas que sí han vivido todas estas afectaciones a la salud mental o desequilibrios en el bienestar mental debido al cambio climático en sí. Veamos en particular qué es lo que la academia podría aportar a este tipo de esfuerzos. El duelo climático, el duelo ecológico podría ser muy negativo para las personas que están en su potencial desarrollo, ¿no? ¿Cómo vemos motivación? ¿Cómo nos levantamos en el día a día cuando estamos viendo que la naturaleza se está viendo afectada y lo más probable es que en el futuro no vaya a ser mucho mejor? Entonces, si tú me preguntas cómo podemos empezar, es bueno, reunámonos, hablemos del tema. Primero, porque eso nos va a permitir bajar tabúes, bajar estigmas, quebrar estas barreras de estigmas en términos de la salud mental. Miramos y vamos a ver quiénes están siendo los más afectados. El enfoque comunitario es clave por las propias características de la crisis ambiental y en especial del cambio climático. Nosotros tenemos que entender en general que los efectos del cambio climático o las amenazas climáticas en general están presentes en todo el mundo. Intensas lluvias, olas de calor, las vemos en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, etcétera, las vemos en general, pero el impacto a las personas, o sea, la magnitud del impacto, si es que es mucho o si es que es poco, no depende de la amenaza climática en sí, sino que depende de cuán preparados nosotros estamos como sociedad, como comunidades, para enfrentar estas amenazas. Y esa preparación aumenta o disminuye la vulnerabilidad. Si nosotros fortalecemos, por ejemplo, la cohesión social en las comunidades, si nosotros fortalecemos el trabajo comunitario que se pueda dar con centros de atención primaria en salud, por ejemplo, si es que nosotros reforzamos y tenemos políticas públicas claras de, por ejemplo, le decimos a las comunidades, viene una amenaza, tenemos estas herramientas, nos tenemos que preparar de esta manera. Bueno, todo eso lo que va a hacer es que va a disminuir la vulnerabilidad a las amenazas del cambio climático. Es con este conocimiento que se pueden establecer metas y planes de acción para atender a las comunidades. Considerando todas las fortalezas que también tienen las personas.
De repente las políticas o la academia y la investigación, cuando se hace con una mirada desde arriba hacia abajo, digamos, a veces deja de lado lo que las personas están viviendo. Entonces, para mí un primer paso es, vamos, hablemos con las comunidades, establezcamos, digamos, métodos sistemáticos de recolección de información, para luego trabajar con todas las personas juntas, incluyendo tomadores de decisión, en planes de acción, ojalá con una mirada local, ojalá con una mirada de justicia, por ejemplo, para poder hacer frente a estas problemáticas. Este trabajo, a su vez, es fundamental para lograr una adaptación al cambio climático. Lo que tú dices, conocer este tejido social, fortalecer este tejido social, que básicamente es una preparación y un fortalecimiento de la respuesta, lo que hace es que fortalece a la sociedad en general y disminuye estos efectos. Es decir, podríamos tener un menor impacto si la amenaza viene, que va a venir, porque ya la ciencia nos dice, claro, la amenaza está y va a seguir presente por un largo tiempo. Entonces lo que tenemos que hacer es fortalecer todo este tejido para disminuir las vulnerabilidades y así tener menor impacto, principalmente en personas jóvenes, principalmente en personas que tienen menos recursos y que sufren en general más por estas inequidades a veces también sociales que existen entre nosotros. A la par, debemos combatir un fenómeno creciente, el de la desinformación y la mala información. Esta comunicación tiene que ser una comunicación clara, una comunicación transparente, que yo creo que no, para disminuir el impacto no hay que ocultar información, hay que mostrarla realmente, pero obviamente de una manera quizás no tan catastrófica como para no producir miedo, digamos, se podría decir. Y por otra parte, combatir la desinformación es tarea de todos. En muchos casos, inclusive líderes políticos favorecen la diseminación de malas noticias o desinformación, etcétera, y eso la verdad es que yo creo que tiene que ser una respuesta transversal, desde la academia, desde los tomadores de decisión, desde los comunicadores en sí, a que la desinformación no puede ser, porque finalmente lo que termina pasando es que genera desconfianza, y la desconfianza en la población, en las tomadas de decisión, es relevante, digamos, para los planes de acción y para reducir el riesgo de las amenazas. Entonces, el cómo enmarcamos la información en la comunicación es clave para, por una parte, transmitir información clara, real, pero también, por otra parte, para no producir daño, que creo que ahí es clave el trabajo en conjunto y colaborativo entre comunicadores, psicólogos, quizás sociólogos también. Para marcar la diferencia no siempre se necesitan grandes acciones. A veces basta con iniciar una conversación. A salud mental o a no decir nada, mira, sabes que siento pena, me siento mal, la verdad. A veces evitamos eso porque nos ponemos en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Sin embargo, esto es real, está pasando, y una de las mejores decisiones o acciones que podemos tomar es hablarlo en nuestros círculos de confianza, no crear juicios de valor. Cuando conversamos con otras personas, yo creo que eso es clave, ya sea en tu familia o ya sea con grupos de amigos. Y luego tomar acciones, es decir, ver qué es lo que me pasa a mí, cuáles son mis sentimientos, y cómo yo, desde mi lugar individual, desde mi puesto en esta tierra o desde mi lugar en donde yo puedo, digamos, actuar, tu lugar de trabajo, tu lugar de estudio, etcétera, cómo nosotros podemos ayudar tanto a la otra persona que lo está pasando mal, como también a la sociedad o a la comunidad en la que estoy inserto. Entonces, de ahí conversar, salir, involucrarse en actividades de acción climática. De repente vemos hay pequeñas acciones, pequeñas acciones sociales o en la comunidad que pueden realizarse y que te van a ayudar tanto para tu salud mental como también para crear y fortalecer este tejido comunitario del que hablábamos anteriormente. Acciones hay muchas. Hemos llegado al final de este reporte climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Iván Carrillo y los espero en la próxima emisión.